7 y 8 de la mañana, hace muchos días quería hablar con él, no lo conozco, lo leí varias veces, lo leí especialmente el 28 del mes pasado, cuando en un reportaje que tuvo muchísima repercusión en Infobae, dijo: el coronavirus no merece que el planeta esté en un estado de parate total. Él es Pablo Goldschmidt, es virólogo, vive en Francia, donde está haciendo la cuarentena. Pablo, muy buen día, Fabián Doman lo saluda. Muy buenos días, señor. Bien, Pablo, primero gracias por atendernos. Usted sabe que tuvo mucha repercusión esa entrevista, ¿no? ¿Le contaron? No sé. Muchísima repercusión no sé. en Argentina tuvo. Sé que tuvo, por lo que algunos compañeros de mi promoción me informaron, en Argentina hay gente que en vez de hacer una confrontación de argumento diciendo contra tal cosa estoy o por, y lo explican, hacen ataques personales, con lo cual dije, ¿para qué seguir respondiendo a la prensa si hay gente que no tiene todavía la capacidad, digamos, de este análisis democrático, de que si yo no estoy de acuerdo con un punto, discuto el punto y no ataco al individuo que lo expresa? Eso es lo que me pasó. Empecé a leer comentarios en los cuales, ¿usted qué se cree? ¿Cómo que me creo? No, yo expreso tal cosa. Si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, explíqueme por qué. Y con gente civilizada, educada y democrática, adelantamos, pulimos un poco el saber. Pero cuando una opinión personal se transforma en un ataque al individuo que lo expresa porque no está de acuerdo con cierta manera que hay de apreciar la realidad actual de las enfermedades infecciosas, a pesar de tener 40 años trabajando y siendo virólogo, yo tengo derecho a expresarme y la gente puede estar o no de acuerdo con tal o tal punto, pero fue muy desagradable ver que hay todavía gente que no tiene cierta experiencia democrática o cierta experiencia del debate. El ataque es al individuo, no a la idea. Pablo, coincido en todo lo que dice, en todo. Hablemos digo, ahora de hecha esta aclaración que es muy oportuna. ¿Por qué dice usted que no tendríamos que el planeta le está dando, que es más importancia al coronavirus de la que tendría que tener? Sí, hubo modelos matemáticos que se hicieron en el Imperial College en Inglaterra, que tomaron en cuenta ciertos parámetros que no podemos charlar, porque no fueron criticados ni siquiera evaluados por nadie. La OMS, los peritos los tomaron en cuenta como una verdad revelada, era palabra santa, y empezó el pánico en el planeta. Desde enero yo ya empecé a decir, no, esto está mal, están mal las cuentas, están mal las conclusiones, no hubo caso. Y si usted quiere podemos ir en detalle. ¿Qué pasa? Sí, me interesa. Estos epidemiólogos hicieron varias cosas. Una es decir, ¿por qué metieron la pata? Si yo tomo 100 personas que entran al hospital porque tosen y tienen fiebre, ¿no es cierto? 10 personas están intubadas y ventiladas porque se complican y se mueren. ¿Yo puedo decir que la mortalidad es del 10%? No, es del 10% de los que yo interné, que son un porcentaje de los que estaban infectados de la población general. Entonces, se arma tal lío con cuentas mal hechas. Ahora, si yo digo, murieron 10, pero hubo 1000 infectados, la mortalidad es del 1%. ¿Cómo puedo saber cuántos infectados hubo si yo no tengo un test que me permitía a toda la gente que llegaba hacerle el análisis? Solo le hacía o los mantenían en el hospital a los que estaban mal. Entonces, desde el principio lo que hicieron en Wuhan fue con un pie metodológico. Lo que yo aconsejaría en este momento, que no se reúna ningún comité político en Francia o en Argentina o en ningún país, solamente con infectólogos. Tenemos, además en Argentina, porque yo cursé en Buenos Aires, gente que es brillante en bioestadística, gente que sabe hacer las cuentas bien, ¿sí? Y esa gente tiene que estar presente para validar o no validar lo que están diciendo en Ginebra. Pero no, hay líderes de opinión que son los que hacen que llueva o que salga el sol y que en ese caso no se toma en cuenta
análisis bioestadístico. Le voy a comentar un detalle. Sí. En China se decía que la mortalidad era altísima, que la mortalidad, la gente moría. Bueno, ¿qué hicieron después? Tomaron 70.117 personas a las cuales hicieron la reacción de polimerasa en cadena con la transcriptasa reversa, ¿sí? Que es el test que se hace para detectar la presencia del virus. Entre paréntesis, es un test limitado, al principio tenía 20% de falsos negativos, pero además hay gente que está infectada, que puede transmitirlo, pero el test no da, o el laboratorio no tiene a punto, o la calidad del test no es buena, o la muestra estaba mal tomada. Pero supongamos, sobre 70.117 personas, ¿sí? Ellos dijeron que la mortalidad era del 3,6%. La forma que lo modelizaron. No dice entonces, sería 3,6 de cada 100 que tienen test positivo. Después se dieron cuenta que había que hacer ajustes, porque hubo infartos, ACV y otro montón de enfermedades respiratorias con pneumococo, que era mucho más grave y anterior, con baja carga a lo mejor viral. Terminaron diciendo que ajustando estadísticamente la mortalidad es de 1,38. Pero esto fue después que se declararon los 11.000 primeros muertos. Y a partir de 11.000 muertos se declara pandemia y se cierra el planeta. Entonces usted ve que sin gente que tenga la formación en bioestadística, que pueda asistir como consultor o para dar su opinión, esto no tenía sentido. Ahora, sí, la gente que tenía, de los 70.000 positivos chinos, sí, o sea, iban al hospital, sí, claro, porque tenían fiebre y tosían. Ya había un 10, porque no era la población general, pero bueno. Si tenía de menos de 60 años, la mortalidad era 3 en 1000 de los de menos de 60. Sí. 0,3% de los enfermos. Y de los más de 60, 6 en 100. Sí. Y de los más de 80, 13. Cuando vuelven a hacer las cuentas, le dicen, no, las cosas son distintas. ¿Cómo son distintas? Sí, hay 18% de muertos. ¿Cómo 18? Si usted me está diciendo, no, 18% de los que internamos. Quiere decir que hubo tal mezcla y tal falta de rigor. Pablo, acá estoy, por ejemplo, usted hace un cálculo que dice que en un momento se dijo que iba a haber 2.200.000 víctimas fatales en Estados Unidos, 500.000 en el Reino Unido, y que después dijeron que no, que en realidad iba a haber 20.000 personas en Gran Bretaña, hoy hay 7.000. Para que lo entienda la audiencia, usted dice que el coronavirus va a tener muchas menos víctimas fatales que la gripe A. Yo no sé si menos o más. Lo que pasa es que sería ilógico compararlo con la gripe A solamente, porque ahora para la A hay vacuna y la gente ahora se cuida. Lo que sí, hay menos muertos que el año pasado con respecto a todas las enfermedades respiratorias de origen viral. ¿Sí? Quiere decir que, por ejemplo, neumonías o tuberculosis. No, neumonías a neumococo. Sí. El año pasado hubo miles. Y tuberculosis en la América Latina y América del Norte. En nuestro continente circulan 240.000 personas con tuberculosis, que tosen, que escupen y que hablan. Y eso fue el año pasado. Y este año debe ser lo mismo. Y nadie se puso barbijo y nadie cerró ningún país. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando los ingleses vuelven a hacer el estudio, dicen, bueno, vamos a limpiar un poco todo este mareo que tenemos. Vamos a agarrar la gente que llega al aeropuerto con fiebre, en Wuhan, ¿sí? Sí. Y tuvieron 1.000 y pico de personas. Cuando llegaban con tos y fiebre, y usted los veía más o menos enfermos, en China, de los mayores de 60 años, solo hubo 4% que fallecieron, y de los menores 1,4%. De los enfermos que estuvieron en contacto con gente enferma y que además estaban enfermos. A ver, sí, el punto sería el punto sería que el mundo
por una razón que ahora le voy a hacer la pregunta que en principio desconocemos, o por cálculos mal hechos desde el punto de vista matemático, por los virólogos, por los infectólogos, por la OMS, por el Imperial College. En un momento determinado se creyó que esto era, desde el punto de vista aritmético, más grave de lo que es. Más o menos esa sería la hipótesis. Sí, hubo dos modelos. Uno que lo hace el Imperial College y otro que lo hace la Universidad de Oxford. Son dos opuestos, hacen preguntas distintas. Uno dice cómo anda el virus y desde cuándo anda circulando. Y el otro dice cuánta gente muere. Cuando se mezcla la información y no hay en los grupos de OMS aparentemente bioestadísticos con análisis crítico de material y métodos de este trabajo, cuando llegaron a X cantidad de países, por ejemplo, si hay dengue en 10 países, hay dengue en 10 países y nadie dice nada. Si la OMS dice que a partir de 11 es pandemia, se declara pandemia. Sí. ¿Qué quiere decir? Pandemia no quiere decir cuánta gente está enferma, cuánta gente se muere y qué grave es la enfermedad. Pandemia quiere decir hay muchos países con gente infectada con este agente. Mientras tanto, se cierra las fuentes de trabajo, la gente se queda sin trabajo, la gente mayor en terapia intensiva y mucha gente muere, una locura absoluta en todos los hospitales, por un pánico que tiene que ver con este tipo de análisis que está mal hecho y que yo soy por ahora el único que lo denuncia, pero con pruebas científicas. Ahora, Pablo, le hago esta última consulta, Pablo. ¿No tiene que ver también la preocupación de la OMS y de los gobiernos con sistemas sanitarios que no pueden absorber una cantidad importante de enfermos respiratorios de más de 60 años en un mismo mes? Mire, eso es lo que se puede decir como para justificar. Pero el año pasado, ¿por qué no hubo esta alerta? Y hubo mucha muerte. ¿Qué pasa? El año pasado mucha gente moría en los geriátricos cuando tenían insuficiencia respiratoria, le ponían una máscara y lo hacían respirar, y si sale, sale, y si no, no sale, con antibióticos y corticoides, en casi todos los países. Mucha gente en su casa fallecía por insuficiencia respiratoria o cardíaca, o las dos. Este año, alguien tose y corre al hospital. ¿Qué pasa? Se creó un pánico que hace de círculo vicioso. Porque si uno le dice a la gente, ¿cuál es la consigna para que se tranquilice la gente en el lugar que lo esté escuchando? Usted puede tener fiebre o no, pero si usted tiene más de 38,5, bueno, un día tómese un paracetamol a ver si baja. Y le baja a mucha gente. Si usted tiene más de 2 días 38,5 y siente que está por toser o tiene un poco de fatiga, o si sube una escalera, ya en el segundo piso se empieza a sentir que le falta, o si le siente realmente una molestia, va a ver al médico. Como en cualquier caso que uno tiene miedo de tener bronquitis o pulmonía. El médico, cuando le pregunta 2 días de fiebre, 38,5 y un poquito de tos o síntoma pulmonar, le voy a sacar sangre. ¿Qué voy a medir? Voy a medir 4 parámetros. ¿Para qué? Para saber si lo que tiene usted es una infección viral. Puede ser influenza o puede ser rinovirus, adenovirus o coronavirus. En 1 hora, hora y media, todos los laboratorios le van a poder dar los resultados y el médico va a decir, usted está con una infección viral. Hasta ahí usted ve que es muy simple. 2 días de tos, 38,5. Donde el pánico no está en ningún lugar. Bueno, ahora el médico dice, por ahí tiene esta nueva variante de coronavirus, que es por ahí el virus que lo resfrió cuando era chico o no, que es el virus también de la misma familia que enferma a los cerdos y a los perros, y además es un virus que, una de las variantes, produce diarrea. Bueno, dentro de esta familia hay uno que va al pulmón. Si le va al pulmón y lo lastima, yo voy a tener en el análisis de sangre un marcador que va a decir, este señor tiene una inflamación y tiene una lastimadura interna. Le tengo que hacer un examen complementario.
Entonces, ahí pasada la se hora, hace, hora y claro. media, se hace una resonancia magnética o una tomografía. ¿Sí? Para Si todo usted ve esto, imágenes sí, para todo, yo me quedo con una idea. medidas. Sí. Yo, Pablo, me quedo. Perdón, Sí. termino rápido. Usted ya sabe que tiene alta chance que sea coronavirus, lo aísla a la familia, le da el tratamiento que necesita, le salva la vida y la mortalidad va a pasar de 9% de gente infectada a 1%, que es donde estamos ahora. Y se acaba el pánico y se acaba la locura planetaria. Desgraciadamente, no entiendo cómo, con las cosas que parecen tan simples, me están atacando como que soy cómplice de criminales cuando la cosa, y clínicamente y desde el punto del laboratorio, parece no tan complicada. Lo entiendo Pablo, le agradezco muchísimo este diálogo, sé que acepta pocas notas, así que lo valoramos mucho y seguramente volveremos a hablar en un par de semanas. Sí, lo único Sí. lo único que espero es que la autoridad política y sanitaria, antes de tomar decisiones, en todas las comisiones haya peritos o profesores de bioestadística y que todos los datos que lleguen los corroboren, los verifiquen y los estudien. Porque no se puede seguir siendo víctima de una presión internacional por cosas mal hechas. Pablo, abrazo enorme y gracias, Que le vaya muy bien, señor Bundy. Pablo Goldschmidt, virólogo argentino. Ahora tenemos tanda. Cuando volvamos vamos a debatir porque lo queríamos poner porque también hay que escuchar otra voz.